Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de la gente que está escuchando la charla. Mi nombre es Elsa Victoria Álvarez y represento a la Comisión de Certificación y Recertificación de Especialidades Bioquímicas del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta. Le damos la bienvenida y agradecemos sinceramente vuestra participación en este encuentro de actualización científica que avanzará con dos masterclasses más en el transcurso del mes. En esta ocasión compartiremos el trabajo científico titulado Hepatitis autoinmune, reporte de un caso, cuya autora es la especialista certificada Beatriz del Carmen Garcés, con la cual logró la recertificación de su especialidad. La doctora Garcés es bioquímica, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, promoción 2000, y desde entonces desarrolla su actividad profesional en el ámbito privado de nuestra ciudad. En el año 2007 obtuvo el título de especialista en bioquímica clínica, área de patología, otorgado por la Universidad Nacional de Tucumán. Posteriormente, en 2015, certificó su especialidad a través de la Comisión de Certificación y Recertificación de Especialidades Bioquímicas de Salta. En 2024 concretó su primera recertificación, elaborando en ese marco el presente trabajo científico que hoy tiene el agrado de presentar. Además, desde el año 2005 a la fecha, es socia de la Sociedad Argentina de Hepatología. Damos así paso a la doctora Garcés, quien iniciará su exposición. Esto, si no me molesta. Bien. Ahora sí. Sí, ahora por acá. ¿Qué me quieres hablar? Sí, bueno. Buenas noches. Vamos a ver un caso clínico para poder explicar la hepatitis autoinmune. Lo vamos a abordar al caso clínico contándoles, gracias, contándoles la sintomatología clínica. Vamos a abordar el diagnóstico que se le ha dado y el tratamiento. Bueno, vamos a presentar el actor en esta enfermedad, que es el hígado, órgano sólido, el más grande del organismo, pesa aproximadamente 1,5 kg, está ubicado debajo del diafragma, su unidad funcional es el lobulillo hepático y las células se denominan hepatocitos. Bueno, en resumen, la hepatitis autoinmune es una inflamación hepatocelular producida porque el sistema inmunológico ataca a las células de los hepatocitos y eso lleva a la enfermedad hepática. Para poder comprender muy bien esta enfermedad, necesitamos saber cómo es la unidad funcional de ese hígado. Sabemos que está formada por una tríada portal donde se encuentra la arteria hepática, la vena porta y el conductillo biliar. Y además está bordeada por estos cordones de hepatocitos. ¿Cuáles son las funciones fundamentales del hígado? Porque sabemos que la enfermedad hepática va a llevar a la pérdida de las funciones de síntesis y de metabolismo hepático. Entonces, conocer bien, sabemos que sintetiza los factores de la coagulación, las proteínas del suero, la albúmina, los ácidos biliares. Además, metaboliza el colesterol, algunos aminoácidos, el amonio, además de realizar procesos de detoxificación, transformación de xenobiótico y mantener los niveles de glucosa. Dicho esto, la hepatitis autoinmune es una enfermedad hepática necroinflamatoria crónica y progresiva, cuya etiología es desconocida. El origen
Se habla de un origen multifactorial porque se debe a la interacción de diversos factores entre los que se encuentran la predisposición genética, la formación de neoantígenos, el mimetismo molecular y la pérdida de la tolerancia inmunológica. ¿Cómo cursa la hepatitis autoinmune? La hepatitis autoinmune cursa de manera fluctuante y heterogénea. Eso es lo que determina la gran variabilidad de sus manifestaciones clínicas. El paciente puede presentarse de manera asintomática, por eso no podemos descubrir que está cursando la enfermedad hepática, hasta un extremo que es la falla hepática fulminante, que gracias a Dios es la menos frecuente. En el medio tenemos pacientes que tienen síntomas totalmente inespecíficos, como el malestar general, la astenia, anorexia y otros síntomas que en este caso clínico que he descrito se va a encontrar en este lugar. Tiene otros síntomas el paciente. Por eso me pareció importante traerlo al caso. Se va a dar en todas las edades, de ambos sexos, es decir, que también hay que pensarla en los varones, en el sexo masculino, pero es más frecuente en el sexo femenino. Hemos visto la presentación clínica, ¿sí? Muy variable. La presentación histológica de esta hepatitis autoinmune es una infiltración de células plasmáticas, es decir, se presenta con una hepatitis de interfase con afectación periportal, infiltración de células plasmáticas y necrosis en saca-bocados. Bioquímicamente, ¿cómo se presenta? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver hipertransaminasemia, hipergamaglobulinemia y presencia de anticuerpos autoinmunes, presencia de ciertos anticuerpos autoinmunes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una exclusión cuidadosa de causas de enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades hepáticas o virus hepatotrofos, por ejemplo, que pueden dar lugar al mismo cuadro clínico y al mismo cuadro bioquímico, porque podemos confundirla. Ahora, lo que sí tenemos que tener muy en claro es que no existe un marcador patognomónico para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune y por eso es importante sospecharla. Un poco de histología como para que se comprenda cómo la biopsia hepática nos ayuda al diagnóstico de esta enfermedad que no tiene un signo patognomónico. Acá en esta figura, por ejemplo, vemos cómo el parénquima hepático se encuentra completamente conservado y el espacio porta está totalmente normal. Este sería un cuadro de la presentación normal del lobulillo hepático, ¿sí? No está enfermo el paciente. En este otro caso, en la figura B, vemos que si bien es cierto el parénquima hepático se encuentra conservado, ya hay una infiltración de células plasmáticas y hay un agrandamiento del espacio porta. En este caso se habla de una hepatitis necroinflamatoria, pero se dice de actividad cero. En esta otra figura les traigo cómo el parénquima hepático se ha destruido, está roto, ¿sí? Acá hay infiltración de células plasmáticas o agrandamiento del espacio porta, el parénquima hepático está destruido o ha comenzado a destruirse, y por eso hablamos de una enfermedad necroinflamatoria, y se dice aquí con actividad leve o moderada. Esta sería de una actividad cero, porque el parénquima está conservado. Acá hablamos de una actividad leve a moderada. Y en esta otra figura, bueno, la figura lo describe todo, está totalmente destruido. Acá hablamos de una enfermedad necroinflamatoria crónica de una actividad severa. Entonces, con esta histología, ¿no es cierto?, les quería mostrar por qué la biopsia hepática nos ayuda al diagnóstico de la hepatitis autoinmune, dado que no existe un marcador patognomónico. Bueno,
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las hepatitis autoinmunes se clasifican en subtipo 1 y subtipo 2. En alguna bibliografía se ha descrito un subtipo 3, pero como no difiere significativamente del subtipo 1, se ha clasificado de esta manera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el cuadro clínico que presenta el paciente no difiere, sea subtipo 1 o sea subtipo 2. La terapia que se utiliza en las hepatitis autoinmune es un inmunosupresor, se utilizan corticoides. El utilizado es la aciatoprina, que es de criterio diagnóstico. El objetivo es revisar entonces el caso clínico teniendo en cuenta estos aspectos clínicos que les he nombrado, la histología y los marcadores bioquímicos y los anticuerpos autoinmunes. Las palabras clave: hepatitis autoinmunes HAI, anticuerpos antinucleares, el FAN, y los anticuerpos antimúsculo liso, asma. También hay anticuerpos LKM. Bueno, ¿por qué decimos que es muy difícil llegar a un concepto único de hepatitis autoinmune? Primero, por la ausencia de rasgos clínicos típicos de una hepatitis autoinmune, por un cuadro bioquímico que sea patognomónico de la enfermedad, porque hay dificultad para la identificación de anticuerpos y autoantígenos que estén implicados en la enfermedad, y porque todavía es parcial el mecanismo inmunológico por el cual se llega a la hepatitis autoinmune. Lo que sí sabemos es que se presenta con mayor prevalencia en individuos que muestran alelos HLA de clase 2, los alotipos DR3 y DR4, se da en mujeres, y en aquellos portadores del alelo nulo del C4. Por lo general, además, la hepatitis autoinmune es más severa en los pacientes que son más jóvenes. La pregunta es cuándo sospecharla o por qué la habíamos sospechado nosotros. Por lo general, la bibliografía describe que debemos sospechar una hepatitis autoinmune cuando perdura más de 6 meses el cuadro clínico del paciente y se han descartado otras etiologías que conducen a la enfermedad hepática. La etiopatogenia de la hepatitis autoinmune se dice que en un individuo genéticamente predispuesto, debido a la presencia de infecciones virales por virus hepatotrofo o por agentes ambientales o productos químicos o fármacos, genera la pérdida de tolerancia a los antígenos hepatocelulares y que ello conduce a la enfermedad autoinmune. Es decir, por eso se habla de una etiopatogenia multifactorial, porque se tiene que dar este conjunto de cuadros para que el paciente llegue a la enfermedad hepática autoinmune. El tratamiento hemos dicho que se hace con corticoides, con la aciatoprina. Lo que hay que tener en cuenta es que la remisión a largo plazo se alcanza solo en el 17% de los pacientes. Y además debemos saber que si esta enfermedad no se trata, el paciente llega rápidamente a la insuficiencia hepática y a la cirrosis. Por eso es importante sospecharla y encontrarla y tratarla. Ahora vamos a hacer una breve descripción del caso clínico. Dicho todo esto, se trata de una paciente de sexo femenino de 15 años de edad que consulta el día 24 de febrero del 2004. Antecedentes familiares: tenía hipertensión, diabetes, había TBC, hipercolesterolemia, gota y patología tiroidea. Ella no era fumadora, no bebedora, sin alergia, no tenía chagas, sin antecedentes quirúrgicos y sin exposición a tóxicos. En cuanto a la ingesta de medicamentos, la paciente nos cuenta que debido a la falta de menstruación y a que había engordado mucho, tenía cierta obesidad, inicia una terapia anticonceptiva. En cuanto a los antecedentes patológicos, simplemente se veían telangiectasias y acné.
Ella había hecho episodios de epistaxia leve en los últimos 3 meses. Y esto es lo que nos llamó a nosotros poderosamente la atención. En la consulta ella relata que a los 15 días de terapia anticonceptiva presentó ictericia, es decir, aumento de la bilirrubina. Suspende la terapia anticonceptiva y esa bilirrubina disminuye. 15 días después, la ictericia vuelve, a pesar de que ya no estaba tomando su terapia anticonceptiva, y se le realiza un virus, a una IgM para virus A, para descartar el virus A, y le da positivo. En este cuadro, que es el primer laboratorio que se realiza con nosotros, presenta una bilirrubina bastante elevada, pero no tan elevada. El tiempo de protrombina con una concentración del 24% bastante baja. El FAN le da negativo, el asma le da negativo y IgM para virus A positivo. Lo que no está escrito en este cuadro es una albúmina baja que traía de otro laboratorio, que es lo que también llamó la atención en ese momento, una albúmina bajita. El médico decide realizar tratamiento con vitamina K, pero no hubo respuesta. Entonces se preguntaban, ¿qué conducta vamos a seguir? Primero dice completar los estudios del hígado, estudios bioquímicos, es decir, descartar otras patologías que conduzcan al aumento de su bilirrubina. Realizar una eventual biopsia, realizar una interconsulta con hematología y con el dermatólogo, que se quejaba mucho del acné y tenía cierta anemia. Se sospechaba de una hepatitis tóxica por anticonceptivo y pensamos añadió una hepatitis A concomitante. Y la otra pregunta y gran pregunta que se hacían era, ¿se trata de una hepatitis autoinmune? Entonces vuelven a administrar vitamina B, vitamina K y seguíamos sin resultados favorables. Vuelven a pedir laboratorio. El segundo laboratorio que se realiza, vemos que la GOT, la transaminasa GOT y GPT se encontraban elevadas. Acá no les traje valores, simplemente cuántas veces estaba elevada esa GOT y cuántas veces estaba elevada esa GPT. Por 10 y por 6. Bastante elevada las transaminasas. La fosfatasa alcalina levemente aumentada. La bilirrubina seguía aumentada a pesar de que no tomaba, no hacía terapia hormonal. Y la gamma globulina levemente aumentada. El colesterol no sabíamos muy bien si era un colesterol normal o levemente bajo para las enfermedades que ella decían tener en todos sus familiares. La concentración de la protrombina era 42% la concentración, el hematocrito de un 35% y un eritro de 23 milímetros. El médico le había pedido que descartemos todas las otras enfermedades que podían conducir a enfermedades hepáticas. Se descartó citomegalovirus, se descartó virus de hepatitis C, se descartó la hepatitis B y también se descartó la celiaquía. Esto es muy importante porque suelen confundir a la enfermedad celíaca con una hepatitis autoinmune y al revés, a las hepatitis autoinmunes con celiaquía y a las celiaquías con hepatitis autoinmune. Se realizó un monesté, nos hubiera encantado hacer un virus de Epstein-Barr en ese momento, pero la obra social no se lo permitió. ¿Pueden creer? Bueno, en la parte privada pasan estas cosas. Y se realizó un FAN, un asma y un AMA con resultados negativos. Esto es otra cosa que nos llamó poderosamente la atención. El diagnóstico, hepatitis de probable etiología autoinmune, porque descartamos otras hepatopatías y no tenía ninguna de ellas. Bueno, la familia viajaba entre Salta y Buenos Aires, entonces ella se encontraba en Buenos Aires el 6 de marzo del 2004 y allí le realizan una biopsia transyugular y el resultado de la biopsia nos dice que la nena presentaba una hepatitis con una moderada actividad de infiltración de células plasmáticas. Es decir, ¿se acuerdan del cuadro de la biopsia y de la histología? Bueno, ella tenía infiltración de células plasmáticas con una actividad moderada. Entonces el médico decide
administrarle corticoide, inicia con 40 miligramos de cortapicén, pero le daba medio comprimido, y por eso establece el 7 de mayo del 2004 el tratamiento para una hepatitis autoinmune con 20 miligramos 1 por día. La biopsia que presentaba la nena, les traje un dibujo. Este anillo en negro lo que les muestra es una infiltración de células plasmáticas. Ven cómo el espacio portan está totalmente tapizado por esta célula, mientras que en este círculo amarillo ustedes pueden ver el conducto biliar que no muestra ningún tipo de daño. Bien, el médico le pide que haga controles, establece ¿se acuerdan? Estableció el tratamiento con el corticoide de 20 miligramos, y a pesar de que ella se encontraba estable emocionalmente bien, se quejaba muchísimo de la retención de líquido que ustedes saben que es producido por los corticoides. Y a pesar de su queja, el médico decide mantener la terapia con el corticoide porque normalmente es un tratamiento que debe realizarse mínimo 6 meses. Entonces el médico decide que ella cumpla con ese tratamiento. Entonces se realiza controles el 26 de mayo, el 22 de junio, el 23 de julio y el 23 de agosto. Como verán, las transaminasas comienzan con el tratamiento con corticoides, comienzan a normalizarse. Acá por 1 significa que es normal, o sea, volvió a los valores normales. Tanto la GOT como la GPT se normalizan, la fosfatasa alcalina apenas comienza el tratamiento, vean ustedes cómo normalizó, y la bilirrubina lentamente comienza a normalizar. Y lo que nosotros sospechábamos era justamente que ese no era su colesterol. Fíjense cómo las funciones de síntesis y metabolismo del hígado se normalizan. Aumentan el colesterol, comienza a aumentar consustancialmente, y la concentración de protrombina, vean cómo también ha mejorado a lo largo de estos meses. El hematocrito lo mismo. Recuerden, la hepatitis autoinmune suelen dar una anemia, pero es una anemia normocítica normocrómica. Era leve su anemia. Vean cómo ella mejoró ese hematocrito. Y la eritro, que inicialmente era de 23, en el 23 de julio le pidió que se realizara una eritro, le dio 16. Bien, el médico dice, viendo este cuadro clínico del paciente, cómo va mejorando, sigue con el tratamiento y le pide que se realice el último estudio en septiembre para cumplir con los 6 meses. Entonces ella vuelve en septiembre, y aquí podemos ver que en septiembre ella continúa con un cuadro bioquímico que nos habla de una síntesis y un metabolismo hepático normal, dentro de lo que se puede esperar normal. Recuerden que la hepatitis autoinmune cursa de manera fluctuante, entonces a veces teníamos una GOT por 2 o por 3, no más que eso, volvía de nuevo, ¿ves? Como ven acá, por 2 o por 1. Pero esto considera el médico como paciente respondedor al tratamiento. Y acá un dato muy importante es que la albúmina de ella se normaliza. El médico lo que sí le pide es a ella aguantar un poquito más, le cuenta, que es lo que hay que saber, que el paciente que tiene hepatitis autoinmune debe ser medicado de por vida, no se puede sacar el tratamiento, y como ve que ella ha normalizado su cuadro clínico y bioquímico, la mantiene 6 meses más con tratamiento de cortapirén de 8 y un Imuran 50 por 1 por día, y le pide que vuelva en abril del año 2005, después de analizar todo esto. En el último cuadro vemos que ella regresa en abril del año 2005 y el médico analiza que realmente con ese tratamiento, ¿no es cierto?,
que la va a acompañar a lo largo de su vida, ella anda muy bien. Fíjense inclusive cómo normaliza el tiempo de protrombina, los factores de la coagulación que son de síntesis hepática y es el primero que se modifica cuando tenemos una enfermedad hepática, se encuentra en un 87%, incluso llega al 95% en junio. Por eso, el médico dice, se trata de un caso de una hepatitis autoinmune respondedora al tratamiento y la mantiene a lo largo de los años con Deltisona 8, Inmuran 100 por 6 meses más, y no les traje los siguientes cuadros durante 15 años, cada 6 meses ella realizaba, ¿no es cierto?, un control con este tratamiento, Deltisona 8 y Inmuran 100. Es una paciente que ha respondido al tratamiento y que digamos, un tratamiento que la acompañó durante años hasta que nosotros la vimos por última vez a los 32 años. Bueno, en la discusión de este caso, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que nuestro caso respondía a la bibliografía que nos dice que el 65% de los pacientes responde bien al tratamiento con corticoides. ¿Qué vemos nosotros? Que bueno, que hay que tener en cuenta que hay un 35% que no responde, hay un 13% de los pacientes que desarrolla toxicidad al tratamiento, entonces hay que suspenderlo, y hay otro 13% de los pacientes que responde en forma parcial, y un 10% de los pacientes que pueden empeorar cuando se les da el tratamiento con corticoides. Bueno, en el caso nuestro, lo que se evaluó es que es un paciente respondedor al tratamiento. Por otro lado, la paciente del caso responde a la bibliografía donde nos dice que el paciente presenta un cuadro clínico insidioso con malestar general, astenia, anorexia, y en otros sabemos que la paciente tenía otros síntomas, otros signos de una hepatitis autoinmune. Por eso era me pareció importante traer el caso. Ella cursó de manera fluctuante y heterogénea su enfermedad, cuando vimos que las transaminasas a veces estaban normales cuando había respondido al tratamiento y otras veces volvía a subir un 1,5 y luego bajaba a 1 y volvía a subir a 3. Había una gran variabilidad de sus manifestaciones clínicas y el diagnóstico de ella se basó en los hallazgos bioquímicos, porque fue un hallazgo realmente, porque fue al médico porque no menstruaba y inició el tratamiento con la terapia anticonceptiva y fue así que encontramos el aumento de las transaminasas. Y por otro lado, importante en este caso, saber que el acné y las telangiectasias cutáneas nos pueden hablar de una hepatitis autoinmune y que hay que sospecharla cuando tenemos este cuadro clínico y no encontramos otra causa de enfermedad hepática. Inclusive, como dice acá, alteraciones en la menstruación y la menorrea, a sospecharla. Por otro lado, la nena tenía una hepatitis aguda. Estaba dentro del 25% que describe la bibliografía de formas de presentación de la hepatitis autoinmune. Por supuesto, estos pacientes presentan largos periodos de enfermedades subclínicas, tanto antes como después del diagnóstico. La bibliografía también describe en la etiopatogenia de la hepatitis autoinmune que la etiopatogenia es multifactorial y que estaban involucrados virus hepatotrofos. ¿Qué virus hepatotrofo nos pueden hacer sospechar de la enfermedad? El virus del sarampión, el Epstein-Barr, el citomegalovirus y la hepatitis A. Probablemente sea por un mimetismo molecular. Bueno, en el caso clínico nuestro, la paciente tenía una IgM a virus A positivo al momento de la consulta. Pero no nos queda muy bien en claro a nosotros si esa hepatitis A lo que hizo fue poner de manifiesto a la enfermedad, que ya la traía, o bien ella disparó
este mecanismo de mimetismo molecular y desarrolló la hepatitis autoinmune. En todo caso, lo que analizamos en este caso clínico es que el patrón de daño hepático que presentaba la paciente era una citólisis, porque vimos que tenía aumentada las transaminasas, más que colestásico. Su fosfatasa alcalina era solo levemente aumentada y es la primera que se normalizó con las primeras tomas de corticoides. Por eso decíamos que el patrón de ella fue citólisis, que la inmunoglobulina G estaba levemente aumentada, lo cual, como con ella nosotros podemos ver el grado de actividad de la enfermedad, sabíamos que el caso clínico descrito en ella se trataba de una actividad leve y respondedora al tratamiento, porque su inmunoglobulina G, recuerdan, era levemente aumentada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el tiempo de protrombina se prolonga cuando tengo una albúmina baja y cuando hay déficit de vitamina K más un daño hepatocelular se va a prolongar. En el caso de ella no responde al tratamiento de vitamina K, su tiempo de protrombina estaba prolongado y esto nos deja en evidencia la síntesis y función hepática, en este caso la síntesis hepática, por su incapacidad hepática de biosíntesis de los factores de la coagulación, entre ellos el tiempo de protrombina. Entonces, esta es otra característica, ¿no es cierto?, que tengamos bien en cuenta de la hepatitis autoinmune y por qué la habíamos sospechado. Esto también, la hepatitis autoinmune, habíamos dicho hace un rato, que se presenta como una anemia normocítica normocrómica, con leucopenia, con trombocitopenia, y esto, lo que es necesario saber por qué el tratamiento debe ser adecuado y rápido, es porque se agrava cuando ellos desarrollan hipertensión portal e hipereplenismo. Y recordemos que si no es tratada, ellos desarrollan rápidamente una hepatopatía severa. Ahora bien, un criterio diagnóstico clave para las hepatitis autoinmunes son la presencia de autoanticuerpos. En la bibliografía se describe que hay un 20% de los pacientes que pueden no presentar anticuerpos, ¿sí? Pero a nosotros nos deja una cierta duda si realmente ella tenía o no tenía los anticuerpos al momento del diagnóstico. ¿Qué anticuerpos normalmente se presentan? El FAN, o anticuerpo antinúcleo, sabemos que están dirigidos contra ribonucleoproteína, histona, ¿sí? ¿Qué títulos? Títulos mayor o igual a 1 en 20, que son importantes tener en cuenta, que son los títulos que se aceptan en pediatría. El anticuerpo antimúsculo liso, que son anticuerpos dirigidos contra la actina y no actina, con títulos mayor o igual a 1 en 20. Estos anticuerpos están asociados a los haplotipos HLA-DR3 y sabemos que tienen carácter pronóstico porque son los que se encuentran en aquellos pacientes que tienen una peor respuesta al tratamiento. Y también podemos encontrar los LKM, que son anticuerpos dirigidos contra el citocromo P450 2D6, con títulos mayores o igual a 1 en 10, y los antimicrosomas de hígado y riñón de rata anti-LKM1. El anti-DNA está asociado al haplotipo DR4, se identifican en pacientes con peor respuesta al tratamiento con corticoides. Son otros anticuerpos que se pueden dar, digamos. Esto es en general. Les traje, lamentablemente la paciente nuestra no presentó ni FAN, ni asma, ni AMA, pero quería que lo tengamos en cuenta porque estos anticuerpos son fundamentales para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune, dado que por lo general se suelen sumar algunos puntajes, digamos, para sospecharla fuertemente, ¿no? Habíamos hablado de que habían dos tipos de subtipos de hepatitis autoinmune, son el tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 en un 80% de los casos, un 20% para la de tipo 2. La de tipo 1 es prevalente en mujeres, 40% más probable en la etapa pediátrica alrededor de los 10 años, caracterizada por FAN y asma o asma. En el caso nuestro, el caso clínico no presentó los anticuerpos, sí una presentación aguda
con rasgos que nos hicieron sospechar de la hepatitis crónica subyacente. Y la de tipo 2 predomina en los preadolescentes en una proporción de 6:1, porque se da más en las mujeres que en los varones, un 80% en la etapa pediátrica, caracterizada por anticuerpos de tipo LKM. Esta también es de presentación aguda, pero tiene una progresión muy rápida. Y también la de tipo 2 es la que suele darse en las fallas hepáticas fulminantes. Y además la de tipo 2 es la de peor pronóstico. En el caso se ha descartado, en el caso clínico que hemos presentado, se habían descartado otras patologías como la diabetes, el hipotiroidismo, la hepatitis a virus. Hemos visto hepatitis C y hepatitis B que se habían descartado, y la celiaquía. ¿Por qué lo escribí? Porque la celiaquía, como les dije, hay que descartarla, porque suelen sospecharse o confundirse la sintomatología, la anemia, las transaminasas aumentadas, a veces que no haya fosfatasa alcalina, suelen confundir con la celiaquía. Ahora, analizando el caso clínico nuestro, nos planteamos una duda. ¿La paciente realmente no tenía FAN ni asma o no lo encontramos? Se nos escapó la posibilidad de entregar un resultado tan importante como necesario a la hora de clasificar la enfermedad para actuar, porque tratándose de la población pediátrica es muy importante. Y por otro lado, sabemos que las improntas que se utilizan y el ojo entrenado es fundamental en estos casos. Bueno, la biopsia hepática nos ayudó muchísimo. Sabemos que es el pilar diagnóstico para las hepatitis autoinmunes y además nos permite definir el estadio y la actividad de la enfermedad. El caso clínico nuestro, lo que podemos decir es que, bueno, que la biopsia hepática logró hacérsela porque tenía una obra social que actuó rápidamente, porque estaba en Buenos Aires, porque ella tenía una predisposición hermosa y tenía un familiar, su papá, su mamá, que podían acompañarla y que podían realizar la biopsia rápidamente. Y además de ella, gracias a eso, recibió el tratamiento adecuado en tiempo y forma. Con esto entonces describimos la forma de presentación de esta enfermedad. En conclusión, creo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de entregar un resultado de laboratorio. Tenemos que tener rapidez para actuar tratándose de la población pediátrica. La responsabilidad del laboratorio es asegurar un resultado que ayude al diagnóstico. Y como les dije, no vamos a poder saber, siempre nos hemos planteado esa duda, si la hepatitis A, ¿sí?, nos ha dejado en evidencia que la paciente presentaba una hepatitis autoinmune o si ella, la hepatitis A, fue quien disparó la autoinmunidad. En tal sentido, es primordial sospechar la hepatitis autoinmune en hepatopatías pediátricas y recordar a los papás vacunar a los niños contra este virus. Es muy importante, sobre todo en aquellos papás que le preguntan, ¿querés vacunarte? Y el nene obviamente va a decir no. Les quiero dejar una frase que es de Alberto Einstein, que me pareció muy importante en la vida, que dice: comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Muchísimas gracias. Ay, no sé, me demoré mucho, ¿no? No, está bien, digamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. La tengo conectada a la doctora Portal y a la doctora Flores. No sé si hay micrófono. Sí, hola, yo quiero hacer una pregunta. Ay, no escucho. ¿Se le ¿Se escucha, me escucha? doctora Portal? Sí, es que tengo una señal muy mala. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Muy bajito, pero sí. A ver, ahí aumento. A ver, no sé si se me escucha. Yo quería preguntarle a la doctora ¿Sí? si existen
los anticuerpos actualmente que se puedan dosar para la hepatitis autoinmune. Si hay otros nuevos anticuerpos que salieron, que si es posible dosarlos. Sí, mira, ahora podemos hacer los anticuerpos anti-antígeno soluble hepático. Esos anticuerpos, bueno, digamos en esa época no los podíamos dosar. Es un anticuerpo que aparece en las hepatitis autoinmunes, en la de tipo 1, y suelen utilizarse más también para las recaídas. Y sabemos también que aparecen en otras enfermedades hepáticas. eh, Aparece, por ejemplo, en enfermedades hepáticas más avanzadas, como la cirrosis biliar primaria, y en otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea o el lupus. Estos anticuerpos se pueden dosar también y suelen pedirlos para las hepatitis autoinmunes. Ah, buenísimo. Bueno, gracias. Les quería contar que hay otros anticuerpos que se pueden dosar, es el anticuerpo anti-LC1. Hay mucha gente que pregunta por los LC1, pero hay que recordar que los LC1 en realidad engloba a anticuerpos LKM tipo 1, LKM tipo 2 y LKM tipo 3. El LKM1 es el que está asociado a la hepatitis autoinmune tipo 2. Son de peor pronóstico, eso sí. Y los LKM2 en realidad están asociados a otras enfermedades que son producidas por medicamentos o productos tóxicos, y el LKM3 que es utilizado más que nada aparecen este tipo de anticuerpos cuando tenemos una hepatitis, la hepatitis D, que no se da en, digamos, nuestro medio. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta más. Hola, soy la doctora Flores. Quería preguntarte, ¿hay alguna tabla para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune? Bueno, sí, existe un score, pero en ese momento la tabla que se utilizaba era la biopsia hepática, la presencia de inmunoglobulina G. La biopsia hepática nos daba 2 puntos y la inmunoglobulina G 1 punto. El hecho de descartar otros virus hepatotrofos o otras causas de enfermedad, también 2 puntos. Y la presencia de anticuerpos FAN, asma o LKM, o antimúsculo liso. En el caso nuestro, dado que no presentaba los anticuerpos, llegábamos a 5 puntos y con 6 se sospechaba la hepatitis autoinmune. Por eso es que les pongo al final que es muy importante buscar y encontrar esos anticuerpos, porque se ha visto que, bueno, en la zona del norte, digamos, tenemos falla, me parece, porque hay casi un 80% de los pacientes con hepatitis autoinmunes con anticuerpos negativos. Entonces, se quejan mucho los médicos de eso, de anticuerpos negativos. Entonces, es muy importante saber bueno, que juegan un papel importante a la hora de sospecharla, de dar el diagnóstico y sobre todo tratándose de la población pediátrica, ¿no? Muchísimas gracias, No, me por quedó favor. muy claro. Gracias. Y acá tengo Patricia Serrano. Ujú. Dice, buenas noches, comentarles que en Cafayate se nos presentó un caso de un joven de 23 años con transaminasas muy elevadas y bilirrubina también elevada. Ictericia marcada, fue derivado a Salta para diagnóstico. En Salta le realizaron los estudios y vuelve con diagnóstico de hepatitis autoinmune. La serología para hepatitis viral es negativa. Sí, es muy probable, claro. Si ya le dieron el diagnóstico, muy probablemente ya le hicieron la biopsia hepática, porque, como les digo,
hay que hacer una sumatoria, ¿no es cierto?, de rasgos que presenta el paciente, clínicos, bioquímicos, histológicos, para poder diagnosticar la enfermedad. Cierto, algo que les quería comentar es que el valor de corte del FANC, no sé si ustedes han visto, que les debe haber llamado la atención de que sea 1 en 20. Y esto se utiliza muchísimo en la población pediátrica. Para los adultos debe ser 1 en 40 o 1 en 80 para darlos como positivos, digamos. Pero en población pediátrica se acepta el 1 en 20. Perfecto. Pareciera que no hay ninguna consulta más. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y por haber compartido este espacio a través de este caso clínico que me pareció importante presentarlo. Gracias a todos. Hasta luego.